¿Qué serie estamos estudiando? La tentación. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido con las clases? Sí, parece que está hablando de usted. Habla de mí tremendamente también. No crean que nos escapamos. Todos estamos expuestos a este tipo de ataques que el enemigo lanza contra los hijos de Dios y no solamente eso, sino que también tenemos algo dentro que le ayuda, que a veces se vuelve nuestro enemigo, nuestro traidor, que son esos deseos pecaminosos que albergamos en nuestro corazón. Hoy vamos a estudiar la lección número 5. La lección número 5 se llama, a ver, ¿cómo se llama? Síntomas de entrar en tentación. Cuando usted tiene una infección en su cuerpo, usted tiene síntomas de fiebre, dolor de cuerpo, malestar general. Si es una zona específica, algún golpe, una herida, pues hay inflamación, hay supuración, enrojecimiento. Y el médico va detectando con esas señales o auxiliándose con estudios de laboratorio hasta que finalmente determina cuál es el problema y le establece un tratamiento adecuado y usted sana en un periodo razonable según usted también se aplique la medicina. En este asunto de la tentación también tenemos la oportunidad de visualizar síntomas, o sea, cómo darme cuenta, qué señales, qué situaciones se pueden presentar para que yo sepa que estoy entrando en tentación. Obviamente usted no quiere estar enfermo y ante cualquier síntoma usted corre al médico para que le dé el tratamiento adecuado y usted no sufra. Igualmente con la tentación es como una enfermedad a la que ninguno de nosotros debemos caer. Detectando los síntomas debemos correr al Señor y tratar con esos síntomas. Recuerde, los síntomas son nada más es la manifestación de algo que está sucediendo dentro. Son las ramas de algo que está subiendo del tronco y que tiene una raíz profunda. Y necesitamos entender esto, es muy importante. Cualquier hombre que cae en algún pecado debe de estar muy seguro de que llegó a esa situación a través del camino de entrar en la tentación. Todo pecado viene de la tentación. O sea, no puede haber pecado sin tentación. Sí, está claro, ¿verdad, hermanos? A ver, vamos al libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia esos son los deseos pecaminosos que nos incitan, que nos empujan, que nos animan a colaborar con la tentación que el enemigo lanza desde afuera. Algo adentro que está en nosotros, que es nuestro traidor, se alía con la tentación para que nosotros consumemos el pecado. Muy bien. Versículo 15 dice, entonces, la concupiscencia después que ha concebido, da a luz el pecado,
y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hay un camino que se transita para llegar finalmente a la consumación del pecado. Y es precisamente ese camino de entrar, caminar, transitar hasta llegar al pecado. Muchas personas, cuando son vencidas por algún pecado, escuche bien esto, se arrepienten de su pecado, pero sin embargo no tratan o no reconocen la causa que los llevó a ese pecado. Es muy importante que cuando tú caes en un pecado, obviamente el Espíritu Santo que mora en tu corazón empieza a motivarte y te empieza a decir, eso que hiciste no está bien, eso que dijiste no es correcto. Tú has pecado, tú te arrepientes, sientes dolor de haber ofendido a Dios y arrepentido vienes a Dios y le dices, Señor, perdóname, yo te he ofendido, perdóname, Señor, límpiame, Padre, y tú empiezas a quebrantarte delante de Dios. Ahí no termina el trabajo, ahí tú estás reconociendo que has fallado y estás queriendo arreglarte con Dios porque has venido con Él con arrepentimiento. Y sí, Dios te perdona. Dios dice, está bien, hijo, yo te entiendo que fuiste tentado. Pero la tarea que sigue de ahí es reconocer y tú mismo analizar tu vida y dices, ¿qué fue lo que me llevó a cometer este pecado? ¿Por qué caí en este pecado? ¿Por qué engañé? ¿Por qué fui infiel? ¿Por qué caí en la pornografía? Tuvo que haber un punto de partida donde tú caminaste para llegar a ese momento en que caíste en el pecado. Entonces, no solamente es suficiente arrepentirse y pedir perdón a Dios, sino de reconocer qué fue lo que te llevó a ese momento y trabajar. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Es posible que tú has descuidado tu vida espiritual? Por eso no tienes fuerza para resistir la tentación. Tal vez tengas muchas excusas también en tu hogar si tú caíste en infidelidad. Es que mi esposa ya no me ama, o es que mis amigos me incitaron, o es que estuve en tal lugar y se despertó aquí adentro algo que me empezó a inquietar, a moverme, y tú necesitas encontrar la causa, ¿sí? El niño tiene fiebre, no basta solamente darle un analgésico, hay que ir a descubrir qué está causando la fiebre, qué infección, qué bacteria, qué virus está atacando el cuerpo que está produciendo fiebre, que está produciendo dolor. Tú puedes darle todo el año paracetamol a ese niño y se calma la fiebre, pero su problema de raíz no está tratado. Por eso una y otra vez cae en lo mismo. Si tú no tratas las causas que te llevaron a caer en el pecado, vas a estar cayendo. Y pueden pasar años en el que tú estás luchando con la misma situación en tu vida. Y tú te sientes desanimado porque no logras. Y ya dijiste, pero ¿con qué cara voy a ir a Dios otra vez a pedirle perdón si
Si ya me cansé de ir. Y lo que va a pasar es que finalmente te dejas arrastrar por la corriente. Dejaste de luchar. Te diste por vencido. La razón y la causa es porque no se han tratado las causas que llevaron tu vida al pecado. Espero que podamos, terminando esta lección, entender cuáles son esos síntomas que causan que nosotros caigamos en pecado. Si nosotros deseamos vencer sobre cualquier pecado, debemos considerar qué es lo que te tienta, lo que nos tienta a ese pecado y obviamente evitarlo. La tentación es la raíz y el pecado es el fruto amargo. También muchas personas son conscientes de sus pecados, pero no de sus tentaciones. Muchos incluso están hasta disgustados con esos frutos amargos del pecado, pero no toman ninguna acción, no toman ninguna precaución para evitar la raíz venenosa de la tentación. Nunca, escucha bien esto, nunca caerás repentinamente en el pecado sin primero entrar en la tentación. Ejemplo, el pecado del adulterio. Alguien dice, es que el hermano cayó en el pecado del adulterio. Como queriendo decir que iba caminando bien y de repente un pozo no lo vio y se cayó. Cayó en pecado. No. Se transita y empieza con pensamientos que van minando la fuerza espiritual del creyente, que cuando éste no busca a Dios con la intensidad, que su relación con Dios no es profunda, que su tiempo de la palabra y de oración no es intensa, que su vida espiritual o las cosas que hace en la iglesia las hace meramente por compromiso, que ya no hay esa pasión por involucrarse, que no toma su compromiso en serio, este cristiano se está enfriando y está caminando hacia el pecado. Esos son algunos de los síntomas. Y es ahí donde nosotros debemos prestar mucha atención, porque estamos encaminándonos a algo muy peligroso. Por eso el Señor Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjense que no dice, velad y orad para que no entren en pecado, sino para que no entren en tentación, que es el camino que lleva hacia el pecado. ¿Sí entendemos esto? Muy bien, entonces, casi es seguro que la compañía de ciertas personas te van a conducir a pensamientos, a palabras o hechos pecaminosos, de los cuales al rato tú vas a estar arrepentido. ¿Qué harías entonces ahí para evitar eso? Pues evitar esas malas compañías, ¿no? 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, o sea, no se equivoquen, no se engañen a ustedes mismos. Las malas conversaciones, o sea, las malas compañías, los supuestos amigos, corrompen las buenas costumbres. Es posible que hoy estés tú disfrutando de esas compañías, de esas amistades, y más tarde tengas que lamentar por el producto que resulta de andar con ellos.
¿Qué hay que hacer entonces? Pues hay que apartarse, hay que alejarse. Estas cosas, compañías, amistades o circunstancias, pueden ser ciertas metas y ambiciones. Por ejemplo, el amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La ambición al pecado nos lleva a la destrucción y a la perdición. La tentación tiene una fuerza. Ya hemos aprendido por las lecciones anteriores que la tentación puede tener diferentes grados de fuerza. Cuando una tentación es violenta o que se repite en forma continua una y otra vez y no da reposo al alma, entonces podemos estar seguros de que hemos entrado en el camino de la tentación. Hoy tuviste un pensamiento malo, una cosa que te mueve al deseo de la carne, y tú inmediatamente reaccionaste: esto es malo, yo lo rechazo en el nombre de Jesús. Y a lo mejor te pones a orar y Dios te da la fuerza y vences. Pero mañana otra vez esa tentación vuelve. Y tú vuelves a hacer lo mismo, pero vuelve la tentación en la tarde, luego en la noche otra vez, y al día siguiente ya aquello no se puede apartar de tu mente. Vean cómo está intensificándose el ataque de la tentación. Entonces la tentación está tomando fuerza y ya empieza a inquietar ese deseo pecaminoso que tenemos dentro y empiezan a aliarse para tener más fuerza y vencer esa voluntad que Dios te ha dado. Cautiva la mente, como ya vimos en la lección anterior también. El razonamiento que empezaba a rechazarlo empieza en cierta manera a ceder también y dice: y pues a lo mejor no es tan malo y a lo mejor no pasa nada, a lo mejor también pues muchos lo hacen también, no será tan malo, y empieza poco a poco hasta que tu mente se oscurece y al rato ya la tentación, que adquirió mucha fuerza, ya no tiene que luchar mucho porque tú ya estás al borde del precipicio del pecado. Solamente faltó un empujoncito porque ya se aliaron la tentación y los deseos pecaminosos. Tu voluntad, tu mente quedó oscurecida y por más consejos que pueda recibir, ya no puede hacerse nada y derechito caes en el pecado. ¿Saben por qué entonces, o nos damos cuenta por esto, por qué el Señor le dio tanta importancia y por qué dijo a sus discípulos: oren, velen, vigilen su vida, fortalezcanse en la oración, entiendan, el enemigo es fuerte, es poderoso, no dejen que los venza, estén muy despiertos porque con mucha astucia y muchas veces viene disfrazado de cosas aparentemente buenas. Y por eso también cuando el creyente no está firmado en la palabra, cuando no está vigilante y cuando no está orando y velando, el creyente no tiene la capacidad de discernir cuando algo viene disfrazado para aparentar que no es malo y cae en el pecado.
los deseos pecaminosos de una persona tiene poder para seducir a esa persona, aún sin ninguna tentación. Repito, los deseos pecaminosos de una persona tienen poder para seducir a esa persona sin ninguna tentación. Si a esto le agregamos que la fuerza de la tentación también viene de afuera y se alía con aquel, pues entonces es un campo de batalla terrible. Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Qué idea le da la palabra que dice que por su propia concupiscencia es atraído y seducido? Esos deseos pecaminosos que tenemos dentro empiezan a incitarnos y es atraído y es seducido. Es un poder de la atracción que nos va acercando poco a poco en ese camino de la tentación hacia el pecado. Algo que esa naturaleza caída que nosotros tenemos, esos deseos pecaminosos que están dentro de nosotros, nos empiezan a empujar, nos empiezan a aconsejar, mal aconsejar, nos empiezan a decir, no, todo va a estar bien, nadie se va a dar cuenta, todo mundo lo hace. Es la concupiscencia, son los deseos pecaminosos las que nos están impulsando. Es una presión poco a poco que va aumentando de fuerza hasta que finalmente la persona cede y cae en la tentación. A ver si lo puedo explicar de esta manera. Los deseos pecaminosos son como un arroyo en su camino hacia el mar. Tú sabes que todos los ríos corren al mar, ¿sí? Aún ese río que desemboca en una laguna. La laguna se llena y se desfoga y esa agua finalmente llega en el mar. Entonces, los deseos pecaminosos son como un arroyo en su camino hacia el mar y la tentación es como el viento, un viento poderoso que sopla sobre aquel arroyo. Pensemos que en este arroyo ponemos un bote vacío. Allí dentro del arroyo, tarde o temprano, ese bote ¿a dónde va a llegar? Al mar, ¿sí? De la misma manera, entonces, los deseos pecaminosos de una persona, tarde o temprano, sin esa gracia preventiva de Dios, lo va a arrastrar al mar de su ruina. Supongamos que hay viento fuerte también que sopla sobre ese bote y entonces el bote será arrastrado con violencia contra una roca y contra otra roca hasta que se rompa en pedazos y sea trágico su final y sea tragado por el mar también. Entonces a lo mejor quedó un poquito más claro ese concepto de los deseos pecaminosos y la tentación. Muy bien. Esta ilustración que les acabo de comentar nos da dos imágenes del hombre pecaminoso. La primera es de un hombre que lenta pero seguramente es llevado al mar de su ruina por el arroyo de sus deseos pecaminosos. Y segundo, también nos muestra al mismo hombre experimentando el viento fuerte de la tentación
Este viento arrastra al hombre de un pecado a otro hasta que, tal como en el naufragio, el bote llega a su ruina, a su destrucción. Esta ilustración puede ser vista en muchos ejemplos tomadas de las vidas de los creyentes que fueron preservados de la ruina eterna a pesar de haber entrado en la tentación y haber caído tristemente para su propia vergüenza. Y es posible que usted conozca a algunas de esas personas. En la Biblia tenemos a un hombre que se llama Ezequías. Ezequías siempre tuvo en él la raíz del orgullo. Ese es un deseo pecaminoso que le habría condenado si no fuera porque Dios derramó su gracia sobre él y lo preservó. Sin embargo, su orgullo no le hizo jactarse de sus tesoros y riquezas hasta que cayó en la tentación. Vamos al libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 20. En el versículo 12 al 19, dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró, repito el versículo 13, y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena, pues dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. No sé si alcanzamos a mirar allí. Podemos ver la misma raíz pecaminosa del orgullo en el rey David. Aquí Ezequías había atesorado riquezas, pero innumerables. Pero cuando vinieron los enviados del rey de Babilonia, él dijo: este es el momento para que vean que soy un hombre bien rico. El orgullo. Y les dijo, y les mostró la casa de sus tesoros, la casa de sus armas y todos los bienes que Dios le había dado. Y él se sintió muy, muy grande, porque aquellos hombres, imagino yo, que expresaban sorpresa, admiración y a lo mejor hasta palabras le decían a Ezequías de
por haber ganado tantas o atesorado tantas riquezas, que Ezequías se sentía el hombre grande. El orgullo de Ezequías, ¿qué estaba haciendo? Creciendo. Ese deseo pecaminoso del orgullo que estaba en el corazón de Ezequías estuvo allí reservado porque él nunca había dicho a nadie ni mostrado sus riquezas, sino fue hasta cuando vino la tentación a través de estos hombres enviados de Babilonia, cuando él dijo: ahora es cuando yo puedo decir realmente quién soy, para que vean qué rico soy, para que vean qué hábil soy, qué inteligente soy, para tener todas esas riquezas. Entonces por ahí fue donde Ezequías cayó en el pecado del orgullo. Y Dios envía al profeta y le dice: pues bueno, ya que hiciste esto, todo lo que tú has atesorado, se han guardado, no va a quedar nada. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo Dios trata con tu orgullo? Debemos estar muy vigilantes, porque ese orgullo puede estar allí dentro esperando solamente una ocasión para manifestarse. El orgullo es un deseo pecaminoso y está en el corazón de todo mundo. Puede estar controlado completamente cuando nuestra vida está totalmente rendida a Dios, cuando estamos buscando con intensidad y profundidad a Dios, y puede estar allí pero no puede ejercer ninguna influencia porque Dios gobierna tu corazón, la palabra te está llenando, pero cuando empiezas tú a debilitarte, a buscar una oportunidad de manifestarse hasta que finalmente te puede atrapar. ¿Sí entendemos esto? Muy bien. David, por ejemplo, también durante muchos años resistió su deseo pecaminoso de censar al pueblo, pero cayó en este pecado cuando Satanás se levantó y le probó a hacerlo. ¿Por qué David, o por qué surgió en David el deseo de censar el pueblo? Le dice el pastor a algún hermano: ¿cómo estuvo la prédica? ¿Qué está buscando el pastor cuando comenta eso a un hermano de la iglesia? Está buscando reconocimiento. ¿Sí? ¿O qué actitud toma el pastor cuando el hermano se acerca y dice: oh, qué bonita palabra que Dios te dio? Reacciona el creyente o el predicador cuando escucha esas palabras de halago. Puede tener una actitud humilde y sencilla de decir: gracias a Dios, el Señor nos dio a todos palabras. O puede decir: híjole, ahora sí ya predico mejor, ahora sí ya soy más bueno. Empiezas a sentirte más arriba y más arriba hasta que la soberbia te aprisiona. Esto es lo que hizo David. Censar al pueblo era para su propia vanidad, de que tenía un enorme pueblo y que él era el mejor rey de ese pueblo. Entonces tengamos mucho cuidado cuando algo así empieza a gestarse en nuestro corazón. Nunca, nunca, nunca debemos perder el piso. No dejemos que nos suba, como se dice luego. ¿Quiénes somos sin Dios? Nada. ¿Qué podemos hacer sin Él? Nada. Entonces, ¿por qué no sentimos que somos alguien? No somos absolutamente nada, excepto hijos de Dios. Vamos a dar toda la honra y la gloria a Él, y nada más a Él. ¿Sí? ¿Por qué ningún padre le pone a su hijo el nombre Judas?
¿Te has preguntado eso? Pues porque se nos viene la idea. A Judas no Iscariote, que seguía a Jesús y fue un buen discípulo. Pensamos cuando escuchamos Judas es el Iscariote que entregó a Jesús. Y por eso no queremos poner a nadie el nombre traidor. ¿Sí? Pues ¿quién va a querer? Pero mire, Judas nos da un ejemplo espantoso de una persona. Aunque anduvo con Jesús, aunque miró los milagros que Jesús hacía, aunque escuchó los sermones y andaba con él, pero él nunca llamó a Jesús Señor. Él nunca fue un creyente. Era una apariencia, un disfraz, como muchos cristianos también. Una apariencia de verdadera piedad cuando con sus hechos la niegan. Bueno, en San Juan capítulo 12, versículo 6, ¿recuerdan ustedes cuando María viene y derrama su vaso de alabastro sobre los pies de Jesús y los enjuga con sus cabellos? Judas dijo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Podría haberse vendido en 300 denarios de peso para darlos a los pobres. El escritor dice, pero esto dijo, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que ahí se echaba en ella. Sí, ahí está Judas, presenciando ese momento. Cuando llegó el momento, él se alió con lo. Cuando ya vio el dinero, ¿saben ustedes con cuántas monedas de plata entregaron a 30 monedas de plata? De aquel tiempo era mucho dinero. Como ya viene el corazón de Judas la ambición, y porque no tenía ningún freno, pues él no había entregado su vida a Cristo, pues cuando vio la oportunidad de ganarse una buena lana, pues no importó que haya traicionado a su maestro. Y terrible fue su condición. Tú sabes cómo terminó Judas, ¿verdad? Arrepentido, no pidió perdón a Dios, sino que se fue y se ahorcó él solo. Eso es triste, hermanos. Todos tenemos deseos pecaminosos. En ocasiones se presenta la oportunidad en una forma agobiante, intensa, para que estos deseos sean satisfechos. Y cuando eso sucede, hemos entrado en tentación. ¿Cuál debe ser nuestra actitud entonces hacia la tentación? Una persona puede entrar en tentación sin ser consciente de que un deseo pecaminoso se ha despertado dentro de él. Un ejemplo de esto es cuando el corazón de una persona empieza secretamente a gustar la tentación. Cuando una persona empieza a estar contento, a alimentar y darle oportunidad para crecer en varios aspectos, pero sin cometer abiertamente el pecado. Esta es una forma sutil de tentación. Por ejemplo, un hombre comienza a ganar una reputación de piedad, de que es un hombre inteligente, sabio, aprende las cosas rápidamente, que son cosas buenas en sí mismo. Algunas personas lo alaban por esas características que está manifestando y él comienza a disfrutarlo.
hasta que su orgullo y ambición son afectados. Y entonces se pone a esforzarse mucho más todavía para mejorar esos dones y sus habilidades, pero sus motivos son equivocados. Lo está haciendo para engrandecerse a sí mismo, para engrandecer su reputación. Está entrando en tentación. Y si no se da cuenta de ello, muy pronto lo va a hacer en un deseo pecaminoso de buscar una buena reputación. En la Biblia tenemos un ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 10, en un hombre que se llama Jehú. Segunda de Reyes capítulo 10 versículo 15 al 17. Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y le dijo: ¿Es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: Lo es. Pues que lo es, entonces dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: Ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a las palabras de Jehová que había hablado por Elías. Qué tremendo. Jehú se dio cuenta que estaba ganando una reputación tremenda a causa de su celo por Jehová. Luego se encuentra con Jonadab, un hombre bueno, un hombre santo, y le dijo: ven conmigo para que veas mi celo por Jehová. ¿Qué está pasando ahí con Jehú? Está empezando a crecer ese orgullo. Es evidente que Jehú estaba pensando dentro de sí mismo: aquí tengo una oportunidad para incrementar mi reputación con el hombre de Dios que vino a visitarme. Entonces, ¿qué hizo? Se puso a trabajar más fervientemente para acrecentar esas habilidades. Las cosas que Jehú hizo fueron buenas en sí mismas, porque Dios había ya dado esa palabra de que serían muertos todos. O sea, eso iba a suceder, pero aquí Jehú aprovecha la ocasión para hacer aquello, pero buscando reputación, buscando mejorar su imagen, buscando quedar mucho mejor con el profeta o con este hombre de Dios. O sea, sus motivos fueron equivocados. Jehú había entrado en la tentación sin darse cuenta. Y también nosotros podemos entrar en tentación sin darnos cuenta. Escuchen bien, aquellos hermanos que estamos involucrados en la obra del ministerio, en la predicación, en la enseñanza, en el servicio, en la alabanza, en todas las áreas del ministerio, estamos expuestos a esta clase de tentación sutil. Y podemos no darnos cuenta en el momento que estamos entrando en ese camino de la tentación. Muchas cosas acerca de la obra del ministerio pueden ser un medio para ganar una buena reputación y la estima de buenos hermanos que con sinceridad a lo mejor nos dicen: qué bonito dirigió la alabanza, hermana, esta mañana. Él fue bendecido, fue edificado, y está bien, pero si la persona que escuche eso dice: híjole, entonces yo soy el mejor que el otro hermano, que también dirige, y empiezas a decir: no, él no dirige tan bien,
y empiezas a buscar defectos, es muy claro cómo tú estás perdiendo el piso. Amén. Las capacidades de un buen predicador, la franqueza con que habla, la claridad con que enseña el maestro, o la fidelidad de un hermano que no falla, que no falta, el éxito que está teniendo el otro hermano en su vida espiritual, pueden ser medios para incrementar tu reputación. Sería bueno preguntarnos, ¿no habremos hecho acaso algún bien por motivos equivocados? Ahora sí voy a llegar temprano para que la líder me empiece a tomar más en cuenta, o para que ya me deje dirigir la alabanza, o aquella persona que no es malo, no es malo mejorar esas habilidades, ¿no? Pero lo está haciendo por motivos equivocados. Ahora sí voy a ponerme a cumplir con todas mis tareas porque ya quiero subir, ya quiero que me vean los hermanos que ahora estoy mejor que antes. Motivos equivocados. Orgullo, soberbia. Estás caminando derechito al pecado. Sutilmente empieza. ¿Qué pasa cuando los deseos pecaminosos se encuentran con la tentación? Es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Es muy peligroso. Cuando una persona se halla en una situación en donde sus deseos pecaminosos tienen la oportunidad de ser satisfechos y se encuentran a sí mismos siendo animados a tomar provecho de la oportunidad, entonces esa persona ha entrado en la tentación y pronto va a caer en pecado. Es casi imposible que una persona que se encuentra frente a la oportunidad idónea para cumplir sus deseos pecaminosos no sea atrapado por ella. Es imposible que no sea atrapado, porque hay un doble poder o fuerza que se ha unido contra un debilitado cristiano espiritual. Cuando vinieron los embajadores al rey de Babilonia, el orgullo de Ezequías le hizo caer en una tentación. Cuando Hazael llevó a ser rey de Siria, Segunda de Reyes capítulo 8, versículos 7 al 15 y capítulo 13, versículos 3 y 22, su crueldad y su ambición le hicieron enfurecerse en contra de Israel. Cuando los sacerdotes vinieron con sus 30 piezas de plata a Judas, este obró instantáneamente para vender a su maestro. Lucas 22, 6 en adelante, 3 al 6. El material flamable, hermanos, debe ser guardado muy lejos del fuego. De la misma forma es importante guardarnos y alejarnos de las cosas que pudieran despertar nuestros deseos pecaminosos. Algunas personas piensan que pueden jugar con serpientes sin ser mordidos, que pueden tocar la pintura fresca sin mancharse, o que pueden jugar con fuego sin quemarse. Su trabajo, su estilo de vida o sus amistades le pueden brindar oportunidades para satisfacer esos deseos pecaminosos. Sería bueno preguntarnos, mi trabajo, mi estilo de vida o mis amistades me brindan oportunidades para satisfacer esos deseos pecaminosos. Si es así, entonces has entrado en la tentación.
y solamente Dios sabe cómo vas a terminar. Finalmente, mis hermanos, un estado debilitado del alma es indicativo de que has entrado en tentación. De la misma manera que un estado pobre de salud espiritual le hace más propenso a caer en la tentación. Cuando un cuerpo está debilitado porque sus defensas se han abatido, no tiene la capacidad de reacción cuando es invadido por alguna bacteria y la persona inmediatamente cae enfermo. ¿Por qué? Porque su estado de salud no es buena. Igualmente también, cuando tu estado espiritual no está en sintonía con Dios, cuando ya no te congregas con aquel anhelo, cuando tú ya no lees la Biblia con aquel deleite, cuando tú ya no te involucras en la obra de Dios con aquellas ganas, cuando ya nomás asistes por asistir, cantas por cantar, te sientes a escuchar por escuchar, pero que nada produce en tu vida espiritual está decayendo. Y cualquier tentación te va a apresar. Cuando la vida espiritual de una persona está debilitada, esa persona ha entrado en la tentación. Puede ser que al principio se ignore la tentación particular que ha entrado, pero no tardará mucho tiempo en descubrir para su propia tristeza y consternación cuál es la tentación. Y para cuando tú te des cuenta de esto, ya es que estás casi a punto de caer. Para ayudarnos a detectar esta entrada particular a la tentación, debemos considerar las maneras en que una vida espiritual de una persona puede estar siendo debilitada. Primero, cuando llevamos a cabo los deberes cristianos en una forma negligente o superficial. O sea, cuando empezamos a hacer nuestros deberes cristianos en forma superficial. Nada más para cumplir, nada más para que no me diga mi papá que ya no leo la Biblia, la agarro un rato, hago como que leo, pero pues no estoy leyendo nada, porque mi mente está totalmente en otro lado. Cuando hago mis deberes en el ministerio, si estoy involucrado, ya no más por cumplir, porque el líder ya no me está llamando la atención, pero verdaderamente ya no hay ese deseo profundo de hacerlo. Entonces quiere decir que estás debilitado espiritualmente, te estás enfriando. Cuando una persona puede descuidar sus deberes o contentarse con realizarlos en forma negligente, hay nada más por salir, en una forma hasta fría, ya sin ganas, sin ese entusiasmo con que lo hacías antes, sin el gozo, sin deleitarte porque sabes que le estás sirviendo a Dios. Entonces esta persona está volviendo espiritualmente débil, se está agotando. Si el corazón del creyente se vuelve flojo o negligente e informal en la adoración a Dios, entonces alguna tentación ha empezado a obrar allí dentro en su corazón. El amor al mundo o el orgullo o alguna impureza, egoísmo o malicia, la envidia o alguna otra cosa se ha apoderado de su espíritu. En el libro de Oseas capítulo 7 versículo 8 dice: devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Es importante tomar en cuenta que un creyente, a fin de suavizar su conciencia,
puede participar en forma externa en la adoración a Dios. Puede orar, puede leer la Biblia, puede escuchar la palabra de Dios cuando es la reunión, pero todo lo hace con un corazón frío o con un corazón indiferente. Sin una vivencia real. El cantar, el orar, el leer la Biblia, el escuchar la predicación no produce nada en la vida de este creyente. ¿Por qué? Porque lo hace con un corazón frío, indiferente, con flojera. Está aquí, pero no está aquí. La iglesia de Sardis, que también ya estudiamos su vida en el capítulo 3 de Apocalipsis, mantenía una forma externa en sus deberes espirituales o religiosos. Y así se ganó una reputación enorme de ser una iglesia viva. Pero el Señor, que conocía bien, Él dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Cuántos de esos vivos habrá aquí, pero que están muertos? Será bueno preguntarte, ¿no seré yo? O sea, analiza tu corazón. ¿Cómo estoy realizando lo que me han encargado? ¿Cómo estoy leyendo la Biblia? ¿Con ganas? ¿He perdido interés? ¿Qué me ha estorbado? ¿El trabajo? Muchas cosas podemos excusarnos. Mis hijos. Dios puede quitarte el trabajo. Dios puede quitarte a tus hijos. No puedes poner a ellos como excusas. Porque Dios te dio una inteligencia para planear, para distribuir tu tiempo de manera que tengas tiempo muy especial con la palabra de Dios, para orar, para presentarte delante de Dios y presentar tus debilidades o áreas donde tú estás batallando, con sinceridad pedirle a Dios: Señor, ayúdame, porque esto me está dominando. Y seguro que Dios va a venir en respuesta y te va a ayudar, porque Él está deseando que seamos vencedores, que levantemos su nombre en alto. Somos sus hijos. Y no vaya a ser como este personaje que dice Oseas 7. Devoraron otros sus fuerzas y él ni se dio cuenta. Canas le cubrieron su cabeza y él ni cuenta se dio cuándo. No estaba vigilante, ¿verdad? No estaba analizando su vida, cómo es que se fue debilitando y cómo es que otros le fueron quitando esa fuerza. La iglesia de Sardis se decía muy famosa por ser una iglesia con muchas actividades y mucha vida, pero Jesús dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Qué le dijo? Sé vigilante y afirma las otras cosas que también están por perecer. O sea, lo poquito que te queda todavía se te puede ir. Mejor vigila, mejor chécate, examina tu corazón a la luz de la palabra de Dios. Hay una relación muy estrecha entre la naturaleza nueva y los deseos de la adoración a Dios, que no pueden ser separados una de la otra, a menos que alguna tentación secreta esté debilitando el alma. Cuando tú en realidad amas a Dios, tú deseas adorarle. Cuando tú en realidad estás conectado con Dios, en realidad tienes anhelo de obedecerle. Te llenas de pasión para hacer la obra y lo haces con mucho entusiasmo, con mucha disposición y con mucha alegría. No te cuesta trabajo hacerlo. Esta relación es ilustrada maravillosamente en el Salmo 119 y se los dejo de tarea esta semana. Lean Salmo 119 y descubran cuál era la pasión más grande del rey David. ¿Cuál era su deleite? ¿Qué es lo que más amaba el rey David?
Así es como nosotros debíamos también amar a nuestro Dios, amar su palabra. Si un creyente encuentra por un honesto autoexamen que su latido espiritual no es tan fuerte como debería ser, entonces encuentra que no tiene mucho deleite en hacer lo que Dios le ha encargado, entonces debería concluir que ha entrado en tentación. Este creyente está en una condición muy peligrosa si no busca y no trata esa causa que está provocando su debilidad espiritual. Y es muy difícil que pueda escapar de una gran tentación de pecar, porque no tiene la fuerza necesaria para resistir. Dios en su misericordia puede prevenir que no caiga en pecado y puede levantarlo. Por otra parte, también Dios puede disciplinar a ese creyente quitándole esa conciencia y soltándolo para que entonces viva como quiera. Y eso es demasiado peligroso. Es cuando Dios retira su favor del creyente y ni siquiera lo quiere mirar por el pecado que está ahí. Y porque el creyente no hace nada por remediar la situación. ¿Te obstinaste con el pecado? Está bien, yo te dejo, haz lo que tú quieras. Pero este es para ruina nuestra. No debemos tocar esos límites. Mejor con sencillez y humildad reconocer y decir: Señor, perdóname. Me propongo de hoy en adelante amarte más. Voy a leer tu palabra, Señor, ayúdame. Es posible que empieces a leer la Biblia y te empieces a quedar dormido. ¿Por qué? Porque no estás metido en la palabra, pero haz el esfuerzo una y otra, las veces que sea necesario, hasta que encuentres disfrutar leer la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Sí? Nos está faltando mucho, ¿verdad? Sí, a todos, a mí también. Debemos estar vigilantes, velad y orad para que no entréis en tentación. Pónganse de pie, por favor. Junto con esta oración quiero orar por las personas que los hermanos esta semana llevaron la palabra de salvación. El Señor conoce a María, a Miriam, a Mario, a Fabiola, Gabriel, Berta, Galilea, Mayra y Ángela. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tú conoces nuestra condición de seres humanos y sabes con qué facilidad a veces entramos en este camino de la tentación que finalmente nos puede llevar al pecado. Pero también nos advierte, Señor, que tomemos previsiones, que seamos vigilantes, que velemos y que oremos para que no entremos en ese camino peligroso, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar atención a tu palabra. Ayúdanos a darle importancia a ese consejo que tú nos das, para que podamos escapar de los lazos del enemigo que nos tiende de una o de otra manera y que desea vernos derrotados, deshonrando tu nombre. Señor, no queremos herir tu corazón o ofenderte, Señor. Nos has dado vida eterna, nos has perdonado nuestros pecados, nos has salvado, Señor, de la condenación eterna. ¿Qué más podemos desear, Señor? Solamente obedecerte, amarte con todo nuestro corazón y hacer todas las cosas que nos encarga, Señor, con una entrega, con una voluntad dispuesta y con pasión, Señor. Ayúdanos que tu palabra permanezca en nuestro corazón y nos permite estar muy, muy despiertos para conocer el momento, cómo el enemigo quiere engañar nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro corazón, Señor.
Bendice esta palabra en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor nos bendiga.